buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, programa jurídico de Estado de Alarma. Hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes que han ocurrido a lo largo de esta semana. En primer lugar, esta queja de los jueces. Más de 2.500 jueces piden a Europa que intervenga en España por el riesgo de violación grave del Estado de Derecho. Reclama a la Comisión Europea que inicie un procedimiento sancionador contra nuestro país si no rectifica su reforma judicial. También seguimos con justicia, seguimos con los jueces. Justicia rechaza obligar a jueces y fiscales a usar las lenguas cooficiales. Esto lo menciona el periódico Expansión esta semana. Y Europa escuchará las quejas de los jueces españoles. Recuerda a España que debe evitar la politización del Poder Judicial. La Comisión Europea realizará una serie de visitas virtuales por las restricciones del contexto pandémico a todos los países de la Unión Europea para preparar su informe anual sobre el respeto al Estado de Derecho. A España le tocará a finales de este mes. Como decía antes, vamos a suspender seguro. Vamos a hablar también de nuestro querido ex vicepresidente Pablo Iglesias e Irene Montero, que reformaron su chalet de Galapagar sin notificar todas las obras y ahorrándose impuestos. El ex vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad notificaron al ayuntamiento tan solo una tercera parte del importe total de las obras, siendo el gasto real superior al declarado. Esto, bueno, vamos a analizar con nuestros juristas y abogados si se cometió en este caso algún delito, alguna falta, o bueno, qué es lo que ha pasado con esto, ¿no? Y si lo hace una persona corriente y normal, pues qué es lo que le hubiese ocurrido, ¿no? Vamos a hablar de estos temas acompañados, por supuesto, de tres grandes abogados y juristas que son nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Encantado de volver a compartir con don Fernando y don Eduardo un rato de charla jurídica. Muchas gracias. Hombre, claro, conmigo siempre, todas las semanas. Tenemos también a Fernando de Rosa Torner, que Fernando lo conoceréis también de semanas pasadas, es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También un saludo a Agustín, a Eduardo y a ti. Y es un placer continuar una noche más. Muchas gracias. Y tenemos también a Eduardo Rodríguez de Brujón, que ha salido en otros programas del Veredicto. Eduardo es especialista en procesal civil, concursal, derecho concursal y demás. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme y es un placer estar contigo y con mis dos colegas jurisconsultos. Tienes un currículum tan extenso también que es que yo ya no sé ni qué decir. Yo digo, experto en procesal civil. civil. Lo que digo yo, soy un pobre abogado de provincias. Bueno, vamos a empezar a comentar los temas. En primer lugar, quiero que comentemos este tema de los 2.500 jueces que han pedido a Europa que intervenga en España por el riesgo de violación grave del Estado de Derecho. Esto es un tema que yo no había visto en mi vida que pasase en España, ¿no? Están poniendo a España como un país que viola el Estado de Derecho, los derechos humanos, que un país censor, una especie de semidictadura, ¿no? De un país que viola los principios democráticos, ¿no? Y esto que pase en Europa y en el siglo XXI y en un país desarrollado, además, es muy grave, ¿no? Agustín, ¿tú qué opinas de esto? Hombre, es una auténtica barbaridad, es un auténtico despropósito y por fin parece que buena parte de las asociaciones de jueces, la Asociación Profesional, la Asociación Francisco de Victoria, así como el Foro Judicial Independiente, han salido a la palestra y han dicho que hasta aquí hemos llegado y han acudido a Europa.
a la tan cacareada Europa, que es la que nos protege de este gobierno intervencionista en el ámbito judicial. Básicamente, para que nos hagamos una idea, de lo que se trata es de trasladar a Europa que se están produciendo injerencias en el mundo judicial a través de la modificación del sistema de elección propuesto por el gobierno, con el cambio de mayoría cualificada a una mayoría simple, y la llamada, ya aprobada, ley de apagón o de desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial, diciendo, bueno, como no puedo contigo, te quito las competencias por la aplicación del artículo 33. A mí lo que me sorprende de todo esto no es este acto, este paso adelante, sin duda valiente por parte de las asociaciones judiciales, sino el evidente paso atrás de la Asociación Juezas y Jueces para la Demagogia, para la democracia, que deberían añadir para la democracia popular, porque tienen un criterio bastante particular de lo que es la democracia. Y es curioso, porque repasando una entrevista al portavoz, al que fue en su día portavoz, Ignacio González Vega, de la asociación en cuestión de Jueces y Juezas para la Democracia, este señor admitía en el 2018, hablaba de que España estaba en la cola de la Unión Europea en independencia judicial y que la ciudadanía creía que la causa principal era la injerencia del gobierno en el poder judicial. Eso sí, cuando gobernaba el PP. Ahora parece que el señor González Vega no ve ya esa injerencia judicial. Y encima planteaba cuestiones que son absolutamente trasladables al caso actual, cuando le decían, ¿cómo es posible que no haya independencia judicial en un Estado de Derecho? Y la respuesta era brillante, porque el gobierno trata de controlar con los resortes del Estado, entre ellos al Poder Judicial, que tiene un papel relevante a la hora de controlar los abusos de poder y garantizar los derechos de los ciudadanos. Es decir, lo que este señor veía de una manera clarísima en el 2018, ahora que lo ven los otros 2.500 jueces, pues nadie lo ve, ellos ahora no lo ven. Y también quisiera destacar la habilidad que tienen, sobre todo para defender a magistrados, por decirlo de alguna manera, de su cuerda. Hay un comunicado defendiendo al juez José Ricardo de la Prada, en la que se viene a poner el grito en el cielo por las críticas a sus resoluciones o a su intervención. En el fondo, por decirlo de alguna manera, y creo que estarán de acuerdo mis dos compañeros, la independencia judicial no es un privilegio de la judicatura, es simplemente una garantía de que los integrantes del Poder Judicial pueden ejercer su función de manera libre. Fernando. Bueno, ¿Tú que eres juez? Sí, yo te puedo, coincidiendo con lo que decía Agustín, pero sí que puedo hacer una faceta más interna de lo que está ocurriendo en la propia carrera judicial. A mí, claro, yo tengo condición de juez, a mí me llaman, a mí me dicen, hay una indignación absoluta en la carrera judicial. Una indignación que está plasmado en esa firma de 2.500 jueces. Hay que recordar que la carrera judicial lo forman 5.000 jueces, pero solamente han llegado a Europa las firmas de los 2.500 que están asociados a estas tres asociaciones. Pero hay cientos de no asociados que se están adhiriendo al comunicado de las asociaciones judiciales. Por tanto, estamos viendo como el sentir es muy mayoritario dentro de la carrera judicial. Esto, como muy bien decía Rodrigo, nunca ha ocurrido, porque nunca ha ocurrido esa invasión o ese carácter invasivo que tiene este gobierno en el ámbito del Poder Judicial. No voy a negar que en otras ocasiones sí que ha podido haber gobiernos que pueden haber tenido o mayor o menor influencia o que han querido, pero esta desfachatez a grado sumo que está haciendo este gobierno no ha ocurrido jamás. Y eso es lo que ha motivado. Es decir,
se ha contravenido lo acordado por la Comisión de Venecia y por la propia Comisión de Justicia de la Unión Europea, que exigió explicaciones a España el verano pasado sobre el nombramiento de la fiscal general del Estado y sobre las dos leyes que se realizaban contra la independencia del Poder Judicial. Una que se ha consumado, que es la de privación al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de nombramiento, y otra que está en suspenso, porque eso sí que tuvo una advertencia explícita de la Unión Europea, que era la de eliminar las mayorías necesarias para nombrar vocales. No hay que olvidar que a Polonia y a Hungría, por mucho menos, se les ha abierto un expediente dentro de la Unión Europea y se les ha supeditado a que resuelvan esa problemática de la justicia, la entrega de los fondos europeos. Por tanto, por desgracia, lo que puede ocurrir a final de abril, cuando venga esta troika de negro de justicia, a España se le diga que o se levantan todas las reformas contra el Poder Judicial o va a ponerse en peligro la llegada de fondos. Pero para terminar, Rodrigo, es que realmente lo que está ocurriendo en España, la queja de los jueces, la invasión de la Fiscalía por parte del gobierno, de una forma zafia, nunca ha ocurrido así. Y en tercer lugar, lo denunciado por el gobierno Biden sobre los ataques a la prensa por parte del gobierno de España, nos supone en una situación de riesgo democrático a los ojos del mundo, ¿no? De riesgo de calidad democrática. Y eso no ha ocurrido nunca y se han juntado esos tres factores, ¿no? Esa tormenta perfecta: Fiscalía, Poder Judicial y ataque a la prensa. Sí, lo que decías de los ataques a la prensa es que fue la Secretaría de Estado de los Estados Unidos la que denunció los ataques del gobierno de España hacia la prensa en su informe anual sobre derechos humanos. Es decir, es el único país desarrollado europeo que sale en esta lista, en este informe anual de los derechos humanos. Es decir, algo grave tiene que estar pasando, que si está habiendo tantas denuncias contra este gobierno por su ataque a la justicia, por su ataque a la prensa, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que somos un medio de comunicación, sí que hemos notado esa presión constante, ese hostigamiento constante contra nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a expresarnos, a opinar y a informar. Es algo pues, que no es propio, ¿no? de un Estado de Derecho, ni democrático, ni de un Estado desarrollado, ni de un país desarrollado. Eduardo, ¿tú qué opinas de todo este tema? Mira, después de hablar mis compañeros, creo que el espacio que me queda para comentar es bastante reducido y pequeño, porque ante la elocuencia de ambos, pues creo que ha quedado perfectamente marcado lo que está sucediendo. Pero voy a matizar solamente unos pequeños aspectos sobre la carta que han remitido los jueces. Los jueces, en un caso, yo creo que no tiene parangón en la historia de la judicatura española, están denunciando a su propio gobierno, solicitando a la Comisión Europea la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión para que se sancione a España por vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se sancione al Estado español. Los propios jueces, como ha dicho mi compañero juez, no son 2.500, sino son muchísimos más, prácticamente la totalidad. Solamente jueces contra la democracia son alrededor de 500. El resto de los jueces son contrarios a lo que está sucediendo, pero no nos están dejando marcado algo relativo a Sánchez, sino ha sido la gota que ha colmado el vaso de la corrupción que con la política tanto el Partido Popular como el PSOE han sometido a la judicatura. Dicen los jueces literalmente en su escrito que después de 35 años los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables. ¿Por qué? Porque los partidos
de turno, dice literalmente, se han repartido el poder judicial. Vuelve a decir el propio escrito en otra parte del aspecto de la Unión, del Tratado de la Unión, dice que la decisión de las cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes que se han negado a modificar el sistema de elección y que detrás del Parlamento se ocultan y pactan cómo nombrar a los vocales. Por lo tanto, no están atacando solamente a Sánchez, al PSOE y el sistema totalitario que nos están imponiendo, sino que están atacando estos jueces y denunciando lo que ha sucedido durante más de 35 años con la justicia en España. Eso sí, puntualizan que el camino es hacia el totalitarismo, haciendo una mención a Sánchez. Los jueces yo creo que han llegado a una conclusión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Saben, al igual que nosotros, que para asaltar el régimen de 1978 o para asaltar definitivamente el poder en España e implantar el comunismo, solo quedan 3 obstáculos, que es la judicatura, y los jueces lo saben, lo acaban de denunciar, la monarquía, y se sabe perfectamente el ataque diario que se produce contra la institución monárquica, y por último, el ejército. Lo están descabezando sistemáticamente tal y como hizo la República, y el ejemplo lo tenemos en Pérez de los Cobos. Destruyendo estos 3 últimos obstáculos que les quedan a nuestros sátrapas, a los totalitarios que nos gobiernan, estaría en sus manos tomar definitivamente y para siempre el gobierno de España. Y los jueces son uno de los últimos valladares que quedan para nuestra libertad. Y yo creo que esa es la conclusión principal que podemos sacar de todo esto y sobre todo viendo cómo los jueces pretenden proteger no a su presunto privilegio, que no es un privilegio, sino están protegiendo la libertad de todos los ciudadanos, solicitando que, a tenor del artículo 49 del Tratado de la Unión, se conserve la libertad que está proclamada por la Unión Europea. Y poco más puedo decir que no hayan dicho mis compañeros, como os he dicho. Hay otra noticia que quiero que comentemos, que es que Justicia, el Ministerio de Justicia, ha rechazado obligar a jueces y fiscales a usar las lenguas cooficiales. Esto fue una petición que hizo Junts per Catalunya, que quería obligar a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia a acreditar una competencia suficiente en las lenguas cooficiales en las comunidades donde ejercen. A mí esto me parece una barbaridad. Yo no soy, no soy juez ni conozco muy bien en qué consiste la oposición a la carrera judicial, a la judicatura, pero sí que sé que cuando tú apruebas te destinan pues, una persona que a lo mejor es de Madrid y que no conoce ni el catalán, ni el valenciano, ni el vasco, ni el gallego, pues a lo mejor te pueden destinar a un juzgado en otra provincia, ¿no? Entiendo. Y es que si no conoces la lengua de donde te han destinado, pues no puedes ejercer, ¿no? Tu profesión como juez o como fiscal o como cualquier miembro de la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, esto es otra barrabasada de los independentistas y otra intromisión, ¿no? en el Poder Judicial, que quieren obligar a los jueces y fiscales a usar pues, el vasco. Imagínense el vasco, con lo difícil que es que muchos vascos que viven en el País Vasco no hablan el vasco. O que un madrileño vaya a Valencia y tenga que aprender valenciano, ¿no? Que en eso pues, nos puede decir algo Fernando. Pero vamos, yo no sé si esto ha ocurrido alguna otra vez, no sé si esta intromisión al Poder Judicial y este intento de obligar a los jueces y al personal de justicia de que aprendan las lenguas cooficiales ha ocurrido anteriormente. Pero bueno, dice, según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, fiscales y funcionarios de justicia podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad si ninguna de las partes se opone, alegando que la desconoce y que ello puede producir indefensión. El Gobierno, el Ministerio de Justicia,
ha defendido el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial frente a esta petición de Junts per Catalunya, ¿no? Fernando, otra vez te vuelvo a preguntar a ti, tú que eres juez y además magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, Valencia que es una comunidad que tiene lengua, que tiene el valenciano. Entonces, ¿a ti qué te parece esto? Porque a mí es que es otra cosa más que me parece gravísima. Bueno, con respecto a esta cuestión, hay que partir de una realidad. En la carrera judicial ya desde hace muchos años se estableció que el conocimiento de la lengua propia de una comunidad podía ser un mérito a la hora de concursar a ese territorio, pero nunca un requisito para poder concursar. Por lo tanto, es algo pacífico. En la propia escuela judicial hay posibilidad de que te den idiomas, cualquiera que quiera optar. Es un mérito y nunca es un requisito que te inhabilitante para poder optar. Eso es la realidad que ocurre en la carrera judicial. Las lenguas cooficiales han existido de una forma pacífica en todos los territorios. Valencia es un territorio bilingüe y hay muchos magistrados que vienen de Castilla, o de Aragón o de Andalucía y tienen una actividad normalizada porque el que quiere expresarse en valenciano lo puede realizar, existen los traductores, existe la posibilidad de traducir, pero la lengua vehicular normalmente es el castellano y ningún abogado y nadie pone jamás ningún problema a la utilización indistinta del castellano. Por lo tanto, esa es la realidad. Pero ¿qué ocurre? Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, lo que quieren hacer es una limpieza ideológica del Poder Judicial en Cataluña. Eso lo están intentando desde hace muchísimos años. Ellos lo que no quieren es que haya jueces que puedan, que no estén dentro del proceso. Es que ellos lo que quieren son jueces del proceso. Y por tanto, una manera de eliminar a todos los jueces que puedan venir fuera o puedan realizar su actividad es exigirles el conocimiento, pero no el conocimiento, sino la utilización, porque hay muchos jueces catalanes que hablan catalán, pero que no tienen ningún impedimento en poder utilizar el castellano en su actuación diaria ante los juzgados. Por lo tanto, quieren hacer una limpieza. Esa limpieza también se ha intentado de una forma absoluta en el País Vasco, en la época de plomo de ETA, en el cual también existía esa reclamación que ahora están utilizando desde el ámbito de Cataluña, de partidos independentistas. El objetivo no es la utilización del idioma, el objetivo es expulsar de Cataluña, de Baleares, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Navarra, expulsar a todos aquellos jueces que ellos consideran que son invasores, que son los que quieren aplicar el derecho del imperio y el derecho, como dicen ellos, el derecho de conquista, ¿no? Y eso es la única finalidad. Y me parece muy bien que el Ministerio, como no podía ser de otra manera, porque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establece, es decir, que no es que el Ministerio lo que es aplica la Ley Orgánica. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el idioma que se puede utilizar tanto uno como otro y por tanto el conocimiento es un mérito y nunca un requisito. Pero no olvidemos que el fin último no es la utilización de un idioma u otro, sino que es la expulsión de aquellos que no comulgan con esas ideas imperialistas que tienen estos partidos nacionalistas. No, además es que caeríamos en situaciones surrealistas como que yo, por ejemplo, si voy a Cataluña y cometo un delito y me tienen que juzgar allí, me juzgan en catalán. Y yo no entendería nada de lo que se está hablando en la vista, por ejemplo, ¿no? O sea, me tendrían que poner un traductor o algo. O sea, como si me juzgaran en otro país, ¿no? Pero figúrate también que lo que pretenden es que, por ejemplo, un juzgado de Mataró se dirija a un juzgado de Madrid en catalán. Es decir, que imaginaros una providencia, una citación que llegue a Madrid o a Sevilla
y tengas que utilizar la traducción para traducir el escrito, para a su vez citar o notificar a quien sea, porque el juzgado de Mataró no puede realizar su comunicación en castellano porque lo impide la propia normativa. O sea, un absurdo que es lo que nos quieren llevar, ¿no? A ese absurdo. Eduardo, tú que estás en todo el fregado del derecho procesal, porque eso es un fregado de recursos, de interponer escritos, alegaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué supondría esto? Porque ahora ha dicho una cosa Fernando, pues que es cierta, que mandarían providencias, las diligencias de ordenación, los recursos, todo, las contestaciones las enviarían todo pues en el idioma de turno, ¿no? En vasco tal, y te tienes lo tienes que traducir tú para poderlo contestar, y encima seguramente le tendrías que contestar en su idioma, porque si no, no te aceptarían el escrito. Y entonces, al final, serían sentencias condenatorias, ¿no? Muchas veces, porque al final acabarías perdiendo el caso o el proceso por no contestarle en su idioma, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Porque si ya es farragoso el derecho procesal, o sea, imagínate con eso, sería ya Pues mira, impresionante. este galimatías, esta torre de Babel en la que han convertido el Senado, que un grupo de personas que todas hablan en español se tienen que traducir mutuamente, no nos lo llevaríamos a la justicia, lo cual sería absolutamente ridículo. Pero ya lo prevé. La ley de enjuiciamiento civil, el artículo 142 y 143, ya prevé el uso de intérpretes cuando algún testigo, un perito o incluso algún escrito venga en uno de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución. Por lo tanto, ya se prevé que puede suceder esto. El artículo 142 dice que todas las actuaciones judiciales de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios del Estado usarán el castellano como lengua oficial, pero si se utilizara otra lengua y nadie se quejase, se podría seguir el procedimiento en una de las lenguas, a no ser que alguno alegara indefensión. ¿Qué sucede? Que puede que siempre se alegue indefensión. ¿Y qué tienes que alegar? Pues el artículo 3 de la Constitución española, que consagra el uso del castellano y las diversas lenguas españolas, el artículo 24, con derecho a tutela judicial efectiva, es decir, oiga, si yo no me entero no me puede juzgar y tengo ese derecho a la tutela, y sobre todo el 149 de la Constitución, que atribuye la competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas de la administración de justicia. En consecuencia, con estos 3 artículos yo creo que podríamos defender que se nos siguiera hablando en español, que como parece está defendido por 2 sentencias del Tribunal Constitucional que yo utilizo habitualmente cuando me encuentro con este problema, que es la sentencia 82 de 1986, que estableció la posibilidad de utilizar una lengua contraria al español, pero haciendo también mención que cualquier comunicación en castellano es suficiente para que surta el 100% de sus efectos jurídicos. La otra sentencia, que fue la del 31 de 2010 del Tribunal Constitucional, dejó la relevancia del concepto de uso no normal de una lengua, pero siempre que se utilice el español, esta será preferente y tendrán obligatoriedad tanto testigos como jueces, como abogados y tribunales de utilizar y escribir en esa lengua cuando algunos de ellos alegan la indefensión. Por lo tanto, ya nos hemos encontrado en algunos casos con este problema, sobre todo en Cataluña, y ya lo hemos resuelto, pues como hemos dicho, alegando indefensión y pidiendo el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, no creo que esto avance ni que la sangre llegue al río, porque los abogados y los jueces intentamos simplificar en pro de la economía procesal cualquier idiotez que nos encontremos durante un procedimiento. Y entonces, pues como la suerte de nuestro cliente, el derecho de nuestro cliente está en juego y somos profesionales, pues no creo que nos enredemos en las cuestiones que se enredan los políticos, que no se juegan en nada más que su propio prestigio. Lo que sí que pasa es que yo lo he visto porque yo me he dedicado también a la abogacía un tiempo y al derecho procesal civil también. Y es que sí que he visto escritos, sobre todo que vienen del País Vasco, que te los mandan en vasco con una traducción al español, por Sí, ejemplo. Y te sí, sí. mandan San Sebastián y ponen, por ejemplo, juzgado número 1 de San Sebastián, Sí. / Donosti.
y luego todo en vasco y la traducción al español. O he visto también escrituras, por ejemplo, de préstamos hipotecarios de notaría en catalán. Sí, pero Que como tienes que nadie ha aprender, que alegado tienes que... indefensión o nadie ha alegado el desconocimiento de esa lengua, pues no sucede nada. Es decir, Claro, claro. Agustín, Pues completamente de acuerdo con lo que han no te dicho ambos. veo, yo no sé, no ¿Sí? te veo. Pues yo te veo perfecto. Yo os veo a todos. ¿Sí? ¿Tu cámara está bien? Sí, sí, perfecto. Sí, Yo veo yo le veo. perfectamente. Vale. Pues sí, sigue, por favor. Pues mira, yo creo que en el fondo, como perfectamente dice Eduardo, es crear un problema donde no lo hay. En primer lugar, porque es obligación y derecho de todo español, como bien ha dicho Eduardo, en virtud del artículo 3 de la Constitución, conocer el idioma castellano. Y la riqueza pluricultural y plurilingüística que pueda tener este país es eso, riqueza. Y está muy bien que se fomente el aprendizaje del castellano, del euskera batúa, porque claro, cuando decías en Euskadi, creo que tuvieron que llegar a un acuerdo para crear un idioma, por decirlo de alguna manera, artificioso, por no decir artificial, unificando las diferentes formas de hablar en euskera que podía haber en los distintos pueblos, valles y zonas del propio País Vasco. Pero dicho eso, es crear un problema donde no lo hay. Yo, afortunadamente, pues trabajo en prácticamente toda España. Tengo, como tú bien decías, pleitos en el País Vasco, tengo pleitos en Cataluña y tengo pleitos en Galicia. Y efectivamente en Euskadi, el documento en el que se produce cualquier tipo de notificación viene partido por la mitad, escrito en castellano en un párrafo y escrito en euskera en otro. En Cataluña, las resoluciones normalmente suelen venir en castellano, pero hay escritos y trámites que aparecen en catalán y que lógicamente simplemente hay que solicitar su traducción, lo cual genera más gastos, genera más trabajo y lentifica la administración de justicia, pero que no supone mayor complicación. El pretender fijar como único idioma en cada una de las comunidades autónomas es vulnerar la Constitución y es absolutamente una barbaridad, porque España sigue siendo España mientras que no se demuestre lo contrario, y toda persona que viva en el Estado español puede expresarse en el idioma español, independientemente que sea permitido. Lo que decía Fernando es de la lógica aplastante. Se trata de un proceso de colonización. Es decir, si lo que vamos a hacer es que solamente los jueces en Cataluña puedan hablar en catalán, pues vamos a acabar haciendo de todo esto unos pequeños reinos de taifas en los cuales al final, una gran torre de Babel en la que al final no nos acabaremos entendiendo porque nos acabaremos desprendiendo del elemento común que es el idioma castellano. A tal efecto, me gustaría recordar lo ridículo que puede resultar ver a un tipo como Joan Laporta en un juicio diciendo que él quiere hablar en su lengua materna y que él, aparte de no haber pedido traductor, y que él se expresa mejor en su lengua materna. Hombre, es una tomadura de pelo. El señor Laporta sabe perfectamente hablar en castellano, después empezó a hablar en castellano y es capaz de cantar la traviata en castellano, sin ningún tipo de limitación, pero es simplemente una performance a la cual ya nos tienen muy acostumbrados, sobre todo determinados, permítaseme la expresión, showmans, que lo que quieren es simplemente utilizar todo esto como una medida de presión político-lingüística que carece del menor sentido y de la menor decencia, si me apuras. Cuando se prohibía, o se exigía, mejor dicho, que so pena de sanción económico-administrativa, tener que poner el rótulo de cada tienda en Cataluña exclusivamente en catalán, o al menos en catalán, pues hombre, de verdad es un disparate. Porque mire usted, en ejercicio de mi libertad, yo puedo poner el cartel en catalán, en inglés, pero siempre en español. ¿Por qué? Porque, insisto, mientras no se demuestre lo contrario y no vengan esos jinetes del apocalipsis que auguraba Eduardo, que todavía están protegidos por estos tres elementos que él decía anteriormente,
este país sigue siendo España y de momento somos todos españoles y conocedores de la lengua castellana. No, son lo que decías de Joan Laporta, por ejemplo, y de que los comercios tuviesen que rotular en catalán, es de fanático, ¿no? Son unos fanáticos que se les nubla la razón, ¿no? Completamente. Son Bueno, capaces perfectamente de hablar en castellano y hablar en español y bueno, es que es un fanatismo, ¿no? Es un fanatismo. o lo que es peor y que lo que es realmente para mí todavía mucho más grave, que es plantear y obligar que los niños en el recreo tengan que hablar en catalán y no puedan hablar en castellano, diferenciando de manera clara y evidente aquellos cuya lengua materna Gravísimo. puede ser en catalán, pero que evidentemente crear un problema de los idiomas ahora mismo y crear un problema de los idiomas en la justicia es simplemente un problema artificial y cuyo único objetivo pues eso, es provocar el conflicto donde realmente no lo hay. Vamos a pasar al último tema, antes de que se vaya Fernando, que sé que se tiene que ir ahora. Quiero hablar de Pablo Iglesias e Irene Montero, que reformaron su chalet sin notificar todas las obras y ahorrándose impuestos. El ex vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad notificaron al ayuntamiento tan solo una tercera parte del importe total de las obras, siendo el gasto real superior al declarado. Bueno, hay personas que se ahorran impuestos pues haciendo ingeniería fiscal o haciendo pues una economía inteligente, ¿no? Pues puedes montar una sociedad, por ejemplo, para pagar el impuesto de sociedades en vez de a lo mejor el impuesto de la renta, etcétera, ¿no? Hay subterfugios y estrategias que se pueden hacer pues para ahorrarte un dinero. Lo que pasa es que en este caso no sé, yo creo que lo que han hecho es algo irregular, ¿no? No han notificado todas las obras que se han realizado al ayuntamiento. Cuando realizas una obra en tu casa, tienes que solicitar las licencias pertinentes para poder hacerlas y tienes que comunicar todas las obras que estás haciendo, ¿no? Porque si no, sí que te puede caer un puro muy grande por parte del ayuntamiento, ¿no? Del municipio, en este caso de Galapagar. Así que, bueno, quiero empezar por Eduardo. Eduardo, tú que les tienes mucho cariño a Pablo Iglesias e Irene Montero, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues mira, yo les tengo el cariño que se merecen, no les tengo ni más ni menos. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que esto es un asunto, es una infracción administrativa y que la tiene que resolver el Ayuntamiento de Galapagar, que está en manos del Partido Popular, un tal David Pérez, creo que está de alcalde. En consecuencia, creo que tiene trabajo David Pérez, está en plena campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid y puede ayudar mucho a su candidata si ejerce lo que tenía que haber hecho desde 1919, que se tiene conocimiento de esto y que se ha ocultado. Lo más grave no es que no haya hecho nada el ayuntamiento, sabiéndolo todos los vecinos, como lo sé que se ha hecho, y también sabiendo que parte del chalet y de los jardines son ilegales y están ocupando una zona de un paraje natural, y no se ha hecho tampoco nada por el ayuntamiento. Sino que además hemos visto cómo el documento en el que se comunican las obras está firmado no por Iglesias, sino por Irene Montero Gil. Por lo tanto, quien ha defraudado es la señora Irene Montero. El otro puede ser beneficiario, pero quien lo ha comunicado, quien ha realizado el presupuesto, el proyecto y la obra es ella. Y ella, pues yo creo que debería, por lo menos, de dar explicaciones de cómo ha solicitado unas obras que no se han realizado y lo más importante, cómo es posible que hayan comunicado que se iba a hacer una barbacoa, un dormitorio, convertir el garaje en dormitorio y en realidad lo que han hecho ha sido cambiar una gran parte de la estructura del chalet sin comunicarlo, a los efectos de ahorrar de una obra de 40.000 euros con sus tasas evidentes a una obra de 13.055. Por lo tanto, ¿qué nos están acostumbrando? Son unos tramposos, es gente que no tiene pudor, es gente que está por encima de la ley, es gente que sabe que haga lo que haga va a ser protegido por Sánchez porque se juega su mayoría y su gobierno,
que esta gente está libre de toda culpa y no le van a hacer absolutamente nada, ni un solo tribunal, porque todos se achantan en el momento en que se ven el nombre de Iglesias, no le han abierto ni un solo, unas diligencias previas a Iglesias que no han sido archivadas porque los jueces no se atreven a entrar, y esta es consecuencia de que nuestro querido amigo, conocido por macho alfa, puede hacer lo que le da la gana sin que le sufra ni su patrimonio, ni le sufra su mujer, ni acaso su prestigio, porque está siempre rondando una bajada de diputados, pero al final no sabemos cómo, asoma la cabeza y siempre sale triunfante. Por lo tanto, creo que debemos de aprender muchísimo, y sobre todo de Iglesias, que si esto se hace y no pasa nada, lo podemos hacer todos. Si lo podemos hacer todos, ¿qué sucederá con los ayuntamientos? ¿Que a él le hará una sanción administrativa y a nosotros no? ¿Cometeremos otra infracción y él no? Pues yo creo que se ha abierto un interesante camino de ver cómo de la primera reforma del 2018 que hicieron en el chalet, y que también fue muy parecida en el ahorro de impuestos, a esta segunda que se ha hecho en el 2019, no se ha hecho nada por parte del Ayuntamiento de Galapagar, que creo que es el principal responsable, aparte de los interesados. Y mientras tanto, Echenique sigue sin pagar la indemnización que debe a una familia de Ávila por insultar a una persona ya fallecida y llamarle violador. Este es Partido Podemos, y su portavoz y su presidente o gran dictador así se comportan y así funcionan. Sí, lo que me parece también impresionante, aparte de esta infracción que han cometido, son las reformas que han hecho. Es decir, no son reformas muy humildes. Ampliar el camino de piedra natural de acceso al garaje, bueno, abrir una doble ventana, un tabique móvil, suelo radiante, o sea, no es una calefacción normal, es una calefacción de lo más caro que hay, ¿no? Que es el suelo radiante, muebles para hacer una biblioteca, instalación eléctrica y construir un gimnasio personal para el ex vicepresidente segundo. Es decir, esto a mí me parece de lo más humilde que hay, ¿no? Rodrigo, mi abuela decía que quien nunca tuvo bragas, la costura le hizo llagas. Entonces, este es un individuo de ese estilo. Es decir, es un pobre sátrapa que se ha encontrado con un botín y se está gastando el botín. Es lo que está sucediendo, y este es el espejo y la imagen de lo que está sucediendo con este individuo. Quería preguntarle, antes de que se vaya, a Fernando, pues su opinión sobre este asunto de las obras del chalet de Pablo Iglesias. Bueno, pues coincidiendo con lo que ha dicho Eduardo, yo creo que es una responsabilidad del ayuntamiento. Yo insto al ayuntamiento de Galapagar que adopte todas las medidas, como cualquier otro ciudadano que hubiéramos hecho una actividad sin autorización, y que lleguen hasta el final, El problema que tienen estos comunistas, que realmente atacan, por ejemplo, a Mancio Ortega de Inditex, porque dice que no pagan impuestos haciendo donaciones de medios y materiales de lucha contra el cáncer, y lo critican y dicen que no pagan esos impuestos por hacer esas donaciones y de grabárselo. En cambio, ellos son cutres hasta en eso. Es que es de una cutres total. Es decir, de ahorrarse, pues no sé, a lo mejor que se ahorrarían a lo mejor de una licencia, pues porque tú lo has descrito bien, Rodrigo, son tampoco es que están haciendo un piso, sí, a lo mejor estarían ahorrando una, pues 1.000, 2.000, 3.000 euros, no lo sé lo que podría suponer. Por lo tanto, es cutre hasta decir basta. Y realmente lo que están determinando es su desprecio por la fiscalidad y el desprecio por el pago de impuestos. Cuando, por ejemplo, en la propia campaña que está realizando Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid, está hablando de la obligatoriedad de la subida de impuestos, el pago de impuestos de los ricos, que los ricos pues se benefician de no pagando impuestos, y ellos demuestran que están actuando como nuevos ricos con viejos vicios, ¿no? Los vicios como muy bien decía Eduardo, muchas veces de realizar esas actividades riéndose del resto de ciudadanos que estamos obligados a realizar, ¿no? Y pagar nuestros impuestos. Por tanto, yo instaría absolutamente a que se llegue a las últimas consecuencias,
que se le inicie el expediente sancionador, y sí que hay que hacer algún tipo de demolición, porque a lo mejor no lo reformado no podría realizarse, pues que se haga efectivamente pues la demolición de aquello que se ha actuado sin ningún tipo de permiso. Pero eso sí, con la lectura política. Estos comunistas no pagan impuestos, no quieren pagar impuestos y obligan siempre a los mismos a que los paguemos. Voy a hacer una matización y perdonar. He dicho que el alcalde era del Partido Popular y sí lo era hasta junio del 2019. A partir de junio del 2019, con un asunto que hubo como una pequeña moción de censura, es un miembro del PSOE el que está como alcalde de Galapagar. Y casualmente la petición de obra y de reforma la solicitaron una vez terminado el mandato de este alcalde del Partido Popular, y ha sido el 12 de septiembre del 2019 cuando Irene Montero pidió al nuevo alcalde del PSOE la licencia de obras y la comunicación de obras. Por lo tanto, me he equivocado al decir era del Partido Popular con la primera reforma, pero con la segunda era del PSOE el alcalde, y actualmente es del PSOE. Antes de continuar con este tema, quiero despedir a Fernando, que creo que se tiene que ir ya. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres decir algo. Pues nada, despedirme y ver lo que decía Eduardo, ¿no? Yo creo que también a lo mejor se han aprovechado de esa moción de censura, que seguro que estaría enredando por ahí el propio Podemos, para poderlo realizar. Por tanto, cumplimiento de la ley, sea quien sea y sea quien realice la actividad. Pues muchísimas gracias, Fernando. A todos, un saludo. Un saludo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este tema porque el proyecto, o sea, yo tengo aquí los números, el proyecto estaba presupuestado inicialmente en alrededor de 40.000 euros, pero solo lo declararon al ayuntamiento de la localidad trabajos por valor de 13.055 euros. Es decir, se han ahorrado mucho dinero, ¿no? Parece ser. Agustín. Pues hombre, esta extraordinaria pareja formada por Rinconete y Cortadilla, o también llamados Iglesias y Montero, pues simplemente lo que vienen a trasladarnos es esa tradición de la pillería tan española y tan propia de intentar siempre engañar a la administración o intentar siempre, bueno, pues a ver cómo hago una pequeña trampilla a los efectos de pagar menos impuestos. Todavía resuena una entrevista que le hicieron a Juan Carlos I en el que decía más o menos, oye, pues pago muchos impuestos, a ver cómo puedo intentar evitar pagarlos. Y bueno, eso forma parte de esa tradición de la picaresca española. El problema es cuando tú pretendes dar lecciones a todo el mundo de todo. Cuando tú te reías del ático de un político del Partido Popular y te compras un chalet por el mismo precio que ridiculizabas que había adquirido ese político su ático. Lo sorprendente de esto, y lo que no sé cómo, creo que hay alguna investigación y algún día se descubrirá, es cómo se puede comprar en el municipio de Galapagar 268 metros construidos de casa en una parcela de 2.000 metros con una piscina que tiene pinta de ser bastante espectacular en sus formas, por el módico precio de 600.000 euros, cuando la valoración de esa vivienda era bastante superior al 1.000.000 de euros. Lo curioso es que a dos personas que admitían y señalaban que solamente iban a querer cobrar el triple del salario mínimo interprofesional, la Caja de Arquitectos le conceda una hipoteca de 540.000 euros. Porque claro, mire usted, no me salen las cuentas. Y claro, pues oiga, parece que aquí, más allá de que Rinconete y Cortadilla hayan hecho una gestión brillante de su patrimonio y una compra extraordinaria a un magnífico precio, cosa que, bueno, no sería en ningún caso punible,
Lo que sí es punible y lo que sí es moralmente sancionable es esa doble vara de medir con la que ellos actúan de manera sistemática. Nadie dice que no puedan vivir en otra casa, nadie dice que no tengan aspiraciones más capitalistas que los propios capitalistas, nadie dice que no quieran prosperar, nadie dice que no puedan llevar a los niños al colegio que estimen pertinentes. Lo que, hombre, parece, y nos podemos quejar el resto de los ciudadanos, es que sean ellos los que nos tengan que decir a nosotros a qué colegio tenemos que llevar a nuestros niños, cómo tenemos que vivir, qué impuestos tenemos que pagar, impuestos absolutamente recaudatorios de una forma brutal, cuando ellos, en el mismo instante que puede, se los saltan. Me remito a lo que decía Eduardo brillantemente, es decir, oiga, yo ahora lo que quiero es que el Ayuntamiento de Galapagar me dé explicaciones, o al menos se las dé a los ciudadanos de Galapagar. Si a partir de ahora esto es barra libre, oiga, cuando la obra valga 40.000, ponga usted que vale 12, porque así va a pagar menos impuestos, siguiendo el ejemplo de ese ilustre, en este caso, hacía Cortadilla la solicitud, en esa duplicidad seguramente estaría el bueno de Rinconete mirando una serie de Netflix y no le daría tiempo a hacer la correspondiente declaración. O también puede tratarse de un error, porque oye, igual donde querían poner 40.000 pusieron 15.000 por error. Entonces, dejémosle la presunción de inocencia, pero que el Ayuntamiento de Galapagar actúe. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de nuevo otra semana más. La semana que viene ya nos veremos otra vez, los que podáis. Pues gracias, un placer como siempre, y un placer compartir con Fernando, que ya se ha marchado, y con Eduardo, que a pesar de que ustedes le vean que tiene un aspecto serio, también tiene sentido del humor, ¿eh? También tiene sentido del humor, y mucho. Ya sabes tú que el humor es parte de la inteligencia, ¿no? Sin ninguna duda. Eso, y la ironía también. En este caso... Por eso se ríen. Pues nada, muchas gracias a los dos. Y Fernando, que no está... Y ya nos veremos con nuevos temas, que la desgracia de España en este momento es que todos los días hay tanta actualidad que se solapa una sobre otra. Así que... dímela a mí, que yo tengo montañas de cosas en cada día, es horrible. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a los dos, Eduardo, Agustín. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Fernando de Rosa, hemos tenido a Agustín Martínez y a Eduardo Rodríguez de Brujón. Hemos hablado de esta queja de más de 2.500 jueces que han pedido a Europa que llame la atención, que intervenga, que llame al gobierno, que denuncie al gobierno por sus injerencias en el Poder Judicial. También hemos hablado de que la justicia ha rechazado obligar a los jueces y fiscales y personal de la Administración de Justicia para que hablen las lenguas cooficiales. Pues es algo pues totalmente pues totalitario que ha propuesto Junts per Catalunya. Hemos hablado también, por último, de Pablo Iglesias y Irene Montero, de estas pedazo obras que realizaron en el chalet de Galapagar y que no han comunicado. Parece ser una parte de esas obras no la han comunicado al ayuntamiento. Otra corruptela más, ¿no?, en el ambiente de Podemos. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia,
pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.